Bueno, buenas tardes a todos. Damos inicio a la semana 12. Empezamos a ver temas de sucesiones. Ustedes ya saben que sucesiones es, ya les dijeron en los primeros videos, y lo decimos siempre cuando empezamos a dar esta segunda parte de la materia, sucesiones es mucho más técnico que familia. Necesitan mayores precisiones jurídicas para poder hablar del derecho de sucesiones. Esto implica que ustedes tienen que conocer muy bien todo lo que tiene que ver con los civiles anteriores a sucesiones, ¿sí? Van a ver algunas cosas de reales, van a ver algunas cuestiones de derecho privado parte general. Sucesiones empieza a mostrarse como este civil 5 que es, en definitiva, derecho de familia y sucesiones. Por eso es importante que ustedes vayan leyendo los temas y me parece que estas semanas que empezamos a transitar ahora son semanas que nosotros decimos son como semanas de unión o semanas de cierre, donde ustedes empiezan a entender para qué es que vieron lo que ya vieron, porque al principio es como que les queda todo desunido. No saben bien, les quedan cosas sueltas, qué son los sucesores por un lado, por otro lado la administración, no saben en qué parte están del proceso, entienden un poco cómo empieza el proceso, pero no saben hasta dónde va a ir. Entonces, bueno, estas semanas empiezan como a hacer de cierre. Ustedes empiezan a entender para qué es que vieron lo que vienen estudiando, o por lo menos me parece a mí. También son semanas donde se empiezan a hacer más complejos los temas que vamos a abordar. Sobre todo la semana 13, que también está a cargo mío, es una semana sumamente compleja porque vamos a ver dos temas importantísimos, colación y legítima, son dos de los temas más difíciles de la materia, pero para eso ustedes tienen que tener bien entendida esta primera semana. Entonces, este video apunta a explicar qué es lo más importante de estos temas que vamos a desarrollar en la semana 12. Ustedes vieron dos grandes temas que tenemos para esta semana, partición por un lado y órdenes hereditarios por otro. La partición, para partición, yo les subí dos videitos de Mariana Iglesias, es una docente de la Universidad Nacional de Rosario, está muy preparada, muy formada en Derecho de Sucesiones y ella es muy clara y muy didáctica. De todas maneras, los videitos siempre son ilustrativos, tanto este que estamos grabando ahora como el que grabó Mariana Iglesias, son videos ilustrativos. Hablan de algunos temas que parece importante abordar en un video, no agotan los temas y siempre es necesario el texto. En sucesiones más que nunca, ¿sí? Porque si no la mitad de las ideas van a quedar mal entendidas realmente. O sea, es necesario abordar un texto y es necesario entender los temas que se van leyendo. Por más que el video para ustedes sea más ágil, sea un método más dinámico y a ustedes les resulte más fácil, porque bueno, mientras hacemos unos mates, mientras los van viendo, y es cierto que es tentador estudiar a través de videos, no es suficiente. Así que los videos de Mariana, que apuntan a dos partes, está dividido en dos partes el tema de partición, son muy claros y les van a dar un buen abordaje del tema, pero necesitan recurrir sí o sí a los textos que nosotros les hemos subido. Subí algunos fallitos, subí algunos temas más de doctrina, algunos textos de doctrina y subí los manuales que sé que es lo que más están consultando o que a algunos les resulta, digamos, un material suficiente para entender los temas. Van a tener casos prácticos también en la semana, tienen casos prácticos escritos para desarrollar y tienen casos prácticos de 4 opciones que son en general, como venimos tomando los parciales. No necesariamente el parcial de sucesiones va a ser únicamente de 4 opciones, pero van a tener ejercicios de este tipo. Así que subimos las dos formas para que practiquen de las dos maneras. Yo les decía que hay dos grandes temas. Uno es partición, que pueden abordar a través de esos videitos, y con respecto al cual quiero hacer alguna precisión teórica, y después voy a pasar a órdenes hereditarios con respecto al cual quiero hacer otras precisiones. ¿Qué nos interesa o qué es muy importante? Y por eso les digo que presten especial atención cuando lo lean en el tema de partición. Ustedes van a ver en uno de los tantos artículos del código que tienen en partición que se habla en un momento de formar la masa partible. Este artículo es el 2376 del Código Civil. ¿Cómo dice el 2376? Que se forma la masa partible. Dice, la masa partible comprende los bienes del causante que existen al tiempo de la partición o los que se han subrogado a ellos y los acrecimientos de unos y otros. Se deducen las deudas y se agregan los valores que deben ser colacionados y los bienes sujetos a reducción. El artículo parece muy complejo y ustedes dicen quizás no sea un artículo importante. Bueno, pues lo es. Es un artículo central en el tema de cómo formamos la masa partible, es decir, qué es lo que vamos a hacer en esta etapa de partición para poner fin a la indivisión. Para poner fin a la indivisión y pasar a esta etapa de particionalidad, tenemos que formar lo que se llama masa partible. Nosotros esto lo formamos con una formulita matemática, que es que la masa partible es igual al activo menos el pasivo más las donaciones que el causante hizo en vida. Fíjense que esto que yo les dije, masa partible igual a activo menos pasivo más donaciones, es lo mismo que dice de manera mucho más complicada el 2376. ¿Qué es el activo? Son los bienes que quedan al momento de la muerte, que van a conformar el acervo. Al activo, ¿qué hago? Le resto las deudas. ¿Cuáles son las deudas que dejó este causante? Y le voy a agregar a este activo, a los bienes que están hoy, aquellos bienes que estuvieron en algún momento, pero que salieron del patrimonio del causante de manera gratuita. ¿Sí? Por ejemplo, las donaciones que hizo el causante. ¿Sí?
Donaciones que pueden estar sujetas, y luego veremos, a acciones de colación, que es una operación de la partición que vamos a ver con mucho mayor detenimiento la semana que viene, porque es una operación compleja, o acciones de reducción, que tienen que ver con acciones de protección de la legítima, tema que también vamos a abordar en la semana que viene. ¿Sí? Entonces, este 2376, se lo pueden poner al costadito del código, nosotros lo resumimos con que la masa partible es igual al activo, menos el pasivo, más las donaciones. ¿Sí? Esta es una fórmula que es importante que ustedes manejen, es importante que se detengan en esta parte del tema, porque es un tema que después vamos a retomar para avanzar en los temas de la semana próxima. ¿Sí? Esto en cuanto a partición lo quería resaltar porque no es algo que por ahí surja de los videos que les subí y me parece que es algo importante. Tengo acá un machetito para ver de qué más les quiero hablar. Después pasamos al título 9, también vamos a abordar en esta semana el título 9, que son esto de los órdenes hereditarios. Ustedes acá empiezan a ver esta parte de la sucesión que es lo que interesa, lo que los preguntan los primeros clientes cuando empiezan a llegar al estudio, y es quién hereda a quién. Sí, vamos a hablar de sucesiones intestadas. ¿Cuáles son las sucesiones intestadas? Son las que aborda el título 9. Son las sucesiones donde no hay testamento, por eso son intestadas. Antes se les decía sucesiones ab intestato. ¿Qué nos importa acá? ¿A quién llama la ley a suceder? ¿Sí? La ley llama a suceder a los descendientes, los ascendientes, el cónyuge y los parientes colaterales hasta el 4º grado. Si nadie de estos aparece, porque a nadie llama la ley y no hay testamento, aparece la figura del fisco. Entonces vamos a hablar de herencia vacante. ¿Sí? Estos son los personajes que van a empezar a interactuar ahora cuando una persona fallece. Cuando hay un causante, tenemos que ver quién sucede. Si llama la ley y estamos ante una sucesión intestada, pueden aparecer hijos, padres, cónyuge, y ustedes van a ver entonces, en estos artículos que vamos a abordar esta semana, sobre todo del código, cómo es que se dan exclusiones, es decir, si muere una persona que tiene hijos, está casada y tiene a su vez sus padres vivos, los descendientes van a excluir a los ascendientes, pero van a concurrir con el cónyuge en esta sucesión. Entonces va a haber cuestiones de exclusión, de concurrencia, órdenes de prelación que ustedes tienen que manejar. Eso ustedes lo leen y lo van a comprender claramente. Yo les subo algunos PowerPoint de partición, por un lado, más allá de los videos, de órdenes hereditarios, donde ustedes van a ver algunos grafiquitos que me parece que son justamente muy gráficos y que explican muy bien estos temas. Obviamente los leen con el texto, que es necesario sí o sí abordar, con el código que da las precisiones del caso. Pero para que no queden dudas, hay otro tema que también quiero comentarles ahora que tiene que ver con órdenes hereditarios y que puede suscitar algún tipo de complicación al momento de la lectura, que es el derecho de representación. El derecho de representación, me gustaría para esto hablar del artículo 24-28, que habla de representación. Pero primero les voy a dar un ejemplo práctico. Vamos a suponer que este causante X, que vamos a hacerlo morir ahora, en su vida tuvo 3 hijos, H1, H2 y H3. Al momento del fallecimiento del causante, uno de sus hijos ya había fallecido, ¿sí? Hay un prefallecimiento, es decir, que este señor muere, tiene 2 hijos vivos y un hijo que ha fallecido antes que él. Este hijo 3, a su vez, ha tenido descendencia. O sea que el señor murió siendo abuelo de 2 nietitos que había tenido hijo 3. Con lo cual, a la sucesión de este causante X van a comparecer o van a figurar como herederos H1, el hijo 1, el hijo 2, y como el hijo 3 no está porque prefalleció, van a aparecer los nietos, los hijos de hijo 3, que suceden a este causante por representación. ¿Sí? Ahí aparece el derecho de representación en las sucesiones. ¿Qué quiere decir esto? Que los herederos van a ser H1, H2 y N1 y N2, nieto 1 y nieto 2, que son los hijos de H3 que falleció antes. ¿Cómo es que llegan ellos a la sucesión y suceden? Suceden por estirpe, que es esto que dice ahora, vamos a leer el texto del 24-28. Es decir, ocupan el lugar del representado, que es su papá prefallecido, que falleció antes que su abuelo. Entonces, este acervo hereditario, si hay 3 hijos solamente como herederos, 2 hijos y 2 nietos, va a ser dividido por 3. H1, H2 y N1 y N2 van a ocupar el lugar de su papá, con lo cual van a ir en este acervo hereditario en un tercio que se va a dividir 2 entre ellos 2. ¿Sí? Esto quiere decir, o esto es la estirpe, y esto es el derecho de representación y un supuesto de representación. Opera no solo en casos de prefallecimiento, ¿sí? Pero como para dar un ejemplo de derecho de representación y que se entienda. Los libros lo dan quizás más claro que yo, pero me parece importante que reparen en esto. El artículo es el 24-28 y dice así, por ejemplo, uno de los casos de representación. En caso de concurrir descendientes por representación, la sucesión se divide por estirpes,
como si el representado concurriera, es decir, estos N1 y N2 van a ocupar el lugar de H3. Si la representación desciende más de un grado, la subdivisión vuelve a hacerse por estirpe en cada rama. Acá aparecen las ideas de rama, de grado, vieron que ustedes estas ideas ya las manejaron en familia, ¿sí? La división, entonces, dentro de cada rama se hace por cabeza, dice este 24-28. Es decir, este tercio, ¿cómo se va a dividir? Por 2 porque son 2 nietos, ¿sí? Esto es un poco otra idea que quería resaltarles. Así como les resalté esta idea de masa partible en partición, me interesa resaltar la idea de derecho de representación en órdenes hereditarios. Son como dos temas que son importantes que ustedes cuando lean presten particular atención, a ver si se entendieron. De todas maneras, y esto lo dejo para el final del video, así se tuvieron que aguantar toda esta charla, la idea es hacer una clase virtual, no sé si sobre el viernes o quizás sobre el lunes o martes de la semana siguiente, pero ya la vamos a poner en Moodle. La idea es que tengamos un encuentro porque en sus sesiones pueden tener otras dudas y me parece importante, más allá de los videos, más allá del material, más allá de todos los prácticos que tienen, que por ahí nos puedan ver las caras y nos puedan consultar porque entiendo que quizás abordarlo solos, y porque ustedes además lo han pedido, es un poco más complejo que lo que por ahí podría resultar el derecho de familia, o por lo menos para la mayoría de los alumnos que son quienes manifiestan esto en otros años. Sí, así que seguramente nos vamos a encontrar en una clase y la idea mía es hacer una clase para la semana 12 y otra clase para la semana 13 que tiene mucha más dificultad que esta todavía. Así que bueno, esa es la propuesta. Vamos a ver después si lo podemos concretar. ¿Sí? Así que bueno, los espero para los que tengan dudas, con todo leído y con todo pensado, más allá de que tienen disponible el foro y pueden manifestar todas las inquietudes por el foro, pueden plantear algo para que el día de la clase lo abordemos en particular, como ustedes quieran, eso están en libertad de acción. ¿Sí? Pero bueno, los espero entonces y éxitos con la lectura.